se puede, desde este viernes se puede ver en el Cine Cacodelfia el documental Encuentro Coleman, que está codirigido por Florencia Nussbaum, quien está aquí con nosotros en el piso, así que bueno, te damos la cordial bienvenida, un gusto recibirte aquí con nosotros. Y hay una cosa interesante de esta obra de teatro, La omisión de la familia Coleman, estoy refiriéndome, que son los 20 años que ha cumplido. ¿Qué motivó a que ustedes quieran un poquito introducirse en este mundo, hablar con los directores, con los actores? Bueno, ¿qué tal? Gracias por ¿Cómo la estás? invitación. Por favor. Un gusto. Bueno, justamente eso, en verdad. Nosotros la habíamos visto como en sus comienzos a la obra. Conocíamos a una actriz que cuando estaba por cumplir 20 años la obra hacía un reemplazo, a Natalia Villar, entró a hacer el reemplazo de Tamara Kiper. Ajá. Fuimos de nuevo para verla a ella, a ver unas funciones y reconectamos un poco con el universo de la obra después de haberla visto hace tanto tiempo. Y la vimos tan viva y sucedió algo ahí viendo la obra de nuevo que salimos diciendo, ok, ¿qué pasa con esto, con los actores que están todavía en el elenco, que están desde el comienzo? ¿Cuál es la magia que hace que esto suceda, digamos? Claro, y ahí claro. nos surgió como un poco la semilla y la idea de hacer un registro de eso, siendo que es un pedazo de la cultura de Buenos Aires y bueno, y de generar documento de estos íconos de la cultura de Buenos Aires, del Claro. teatro en concreto en este caso, pero decir, bueno, la verdad es que merecemos tener documentos de nuestra cultura y Sí, un poco sí, nos sí. subimos a eso. Ok. Y ahí hay una elección de cómo hago un documental con este material. Digo, tengo el material, sé qué quiero mostrar y registrar y cómo lo registro. Y ahí, ¿qué pasó con Ana? Ana Nigri es la... Sí, Ana Nigri es mi compañera, trabajamos juntas. ¿Por qué decidieron trabajar juntas? Nosotras También. estudiamos juntas en la UBA, imagen y sonido. Trabajamos muy bien juntas, trabajamos laboralmente, tenemos un estudio audiovisual y fuimos haciendo algunos proyectos artísticos juntas y tuvimos la suerte también de encontrarnos, porque el documental se llama Encuentro Coleman y nosotras también somos parte de ese encuentro, digamos. O sea, hay un encuentro entre nosotras, trabajamos súper bien. Para mí una de las cosas más lindas de hacer el documental es haber trabajado con alguien con quien te encontrás 100% en la forma de trabajo, en el disfrute, en cómo pensar las cosas. No porque pensemos todo igual, pero sí porque tenemos una manera donde las cosas fluyen muy bien. Y vos le estabas preguntando, Javier, perdón. No, sí, yo le preguntaba esto, el cómo. Uno elige, tengo este tema, seguramente tengo material o puedo recurrir a quien tenga material y cómo cuento esta historia. Nosotras partimos de preguntas. Teníamos preguntas que tienen que ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el éxito? ¿Por qué 20 años? ¿Por qué asumiendo la calidad del texto, asumiendo la calidad de los actores, asumiendo la calidad de la dirección, asumiendo todo eso, bueno, ¿por qué? ¿Por qué 20 años? ¿Por qué sigue funcionando? Digamos, teníamos preguntas guías. La realidad es que no teníamos claro por dónde íbamos a ir. La cantidad de cosas para abordar es inmensa. Creo que cualquier película documental, ya con el crudo, tenés la posibilidad de hacer 20 películas mínimo y vos haces una de esas 20. Exacto. Nosotras tomamos algunas decisiones que tienen... hay distintas razones, digamos. Sí, tomamos una decisión que es corrernos. Es una obra de la que se habló mucho, se habló un montón, y si uno busca hay material, hay millones de entrevistas, hay material audiovisual de entrevistas, gráfico. Ellos tienen como algo muy charlado sobre la obra y nosotras queríamos corrernos un poquito de ese lugar, como no ir a trabajar con las cosas que uno puede encontrar en otro lado. Entonces, esa fue una decisión. Esa fue la decisión principal, digamos. Y después lo que nos pasó es que mientras fuimos haciendo las entrevistas y filmando la obra y estando en el camarín, nos empezó a pasar algo con estar en el camarín. Claro. Y eso nos empezó a llamar un montón y en un momento descubrimos que el documental era la obra. No quiero spoilear mucho, digamos, pero bueno, hay algo de la estructura del documental que es un descubrimiento que hicimos mientras filmábamos, que tiene que ver con que la escena es el detrás de escena. Claro, con lo Como que pasa fuera de escena, digamos, claro, de alguna manera. Invertimos el foco. El foco no está en la obra, sino que está del otro lado. Exacto. Llamativamente se consiguió para el documental mucho material de giras. ¿Cómo fue esa recolección? Fue difícil. ¿Sí? Ellos lo asumen, yo lo voy a decir. Son un poco caóticos con el archivo de material, digamos.
Hay fotos que nos aportó Giampa, que es quien los fotografió durante todo su proceso, que es el compañero de Miriam Modrico, y por eso estuvo muy presente y hay muchas fotos de él. Sí. Archivos personales de ellos que nos fueron compartiendo. Claro. Nos pasaron una computadora en un momento como acá hay de todo y no había nada, y de repente hicimos unas búsquedas de material borrado y aparecieron un montón de cosas que antes no estaban, y ahí descubrimos algunos videos porque tenían solamente ahí cosas de los Coleman, pero estaban como medio perdidas. Y ahí encontramos audiovisual, pero fue después la hija de una de las abuelas que fue parte del elenco que falleció, nos aportó material gráfico que tenía guardado. Que están los créditos. Sí, eso. sí, pero bueno, fueron como puchitos que fuimos consiguiendo y con eso, pero ellos mismos dicen que hay mucho perdido. Es lo que logramos, digamos. Pero sí, es impresionante ver todo ese material, es impresionante. Ahí como que cobras dimensión del suceso fuertemente. Sí, creo que ese registro que hacen ustedes después en esa parte del documental sobre las giras es también, creo que también para ellos, me parece, vos algo dijiste que es lo que les pasó a ustedes una vez que dijeron vamos a filmar y qué les pasaba cuando estaban ahí. Pero digo, ¿qué sienten que les pasó a ellos también de esto? Porque el registro me parece que te cambia un poco, de que alguien te esté registrando, me da la impresión. Vos vivís eso, vas a las giras, hacés la obra, la hacés todos los días, un día por semana, 3 días por semana, pero me parece que ya te pongan una cámara, tenés como, te obliga a pensar un poco, ¿o no? Sí, totalmente. Yo creo que ellos hicieron un proceso también con nosotras ahí, un poco investigando sobre el tema. Claro. Creo esto, que ellos tienen muy aceitado en hablar sobre el tema, digamos, no es que nosotras los agarramos fresquitos, digamos, al respecto, pero sí creo que hubo un proceso muy largo de nuestra parte y nosotros estuvimos mucho ahí. Hay algo que se fue naturalizando en el vínculo y también en cómo ellos se iban encontrando con nosotras y con verse a ellos mismos, claro, también, ¿no? Claro. Fue un proceso que tuvo que ver con que el trabajo duró mucho. Y me parece que eso está buenísimo, digamos, que no es que fuimos 5 veces y no, se fue como algo, se fue ablandando tanto para ellos como para nosotras también. Está bien el foco puesto en la obra en su totalidad, por eso no importa, por ahí para el espectador demasiado, quién está actualmente y quién estuvo y se retiró, ¿no? Pienso que esto fue todo un tema generado por ustedes, ¿no? Que aparezca esa conjunción de actores de ahora, de actores de antes, de los que se retiraron, de los que fallecieron, ¿no? Un poco quien no ha visto la obra y ve el documental, bueno, puede presumir algunas cosas, pero no están muy claras. Sí, no están muy claras. Nosotras tomamos la decisión de no usar zócalos, de no presentarlos, digamos. Fue una decisión que tomamos. Que salvo en los dibujos que aparecen en un momento. Sí, pero porque los dibujos vienen con esos nombres, claro, digamos, es el dibujo, digamos, claro, no es algo que nosotras pusimos. Sí. Fue una decisión, fue un poco intuitiva. Ajá. Dudamos un montón sobre eso porque hicimos una primer proyección para muy pocos conocidos para que cuando estábamos armando el primer bloque recibiéramos un poco de feedback para saber en qué estábamos y qué le pasaba a los otros. Y un poco nos devolvieron que, bueno, por ahí me perdía por momentos. Sí. Y nosotros un poco confiamos en que había algo que iba más allá de eso, digamos. Ayer estrenamos y nos encontramos por primera vez con un caudal de público y pudimos corroborar qué le pasó a la gente que no había visto la obra. Y al momento la recepción fue buena. Fue muy buena en esto, en decir, pude estar en el documental. Nosotras por momentos teníamos esa duda de decir, bueno, es muy de nicho, tenés que haber visto la obra o no. La intención fue que eso no suceda. Claro. Y la respuesta de ayer un poco confirmó eso, que el documental acepta que no hayas visto la obra. De hecho, hay mucha gente que no la vio, digamos, porque obviamente en el estreno había conocidos que por ahí no eran tan del mundo teatral y quieren ir corriendo a verla. Eso también es hermoso. Y otra cosa que quería decir sobre lo que dijiste es que nosotras hacemos el documental desde un recorte de tiempo muy concreto que es el presente. Entonces, desde esa concientización, ahí pasa algo de decir, bueno, nosotras estamos hablando sobre esto, pero desde acá, y el presente de la obra era el que nosotras registramos en ese momento y estaban los que estaban, digamos. Después nos ocupamos, obviamente, de que todos estuvieran, porque hay una realidad que es que el elenco original de la obra es
quien fue parte del proceso creativo, que bueno, que es un porcentaje enorme, ¿no? En por qué la obra es lo que soy. Y bueno, hay una responsabilidad sobre eso nuestra y nos ocupamos de cuidarla, digamos. Pero bueno, la realidad es que nosotras estuvimos en el presente que estuvimos y nos hacemos cargo de eso también y por eso le damos ese espacio. Okay. Nosotras tenemos la mirada del aquí y ahora de ese momento, no Sí. podemos tener otra. Claro. Sí, porque me parece que es eso, es contarlo de hoy y después podés hacer el raconto en todo caso de esa historia, porque esa historia ya está, como vos dijiste, documentada, notas, charlas, entrevistas. Pero digo, era ahora, nos paramos ahora para pensar por qué, porque hace 20 años que estamos haciendo eso, que de hecho alguna de las artistas lo dice, ¿no? Que también es como muy original. Sí, Digo, ¿quién puede sostener un personaje en el tiempo y mantenerlo vivo? Sí, es la realidad de lo que nosotras podíamos palpar ahí, porque todo el resto de las hipótesis terminan siendo teóricas Claro. en el registro o dialogadas, digamos. Claro. La hipótesis que nosotras pudimos palpar es la del presente y tiene que ver con esos cuerpos que se siguen sosteniendo Claro. en ese espacio. Exacto. Eso. No sé si fue una hipótesis de trabajo el por qué esta obra se mantiene vigente después de 20 años, pero surge con claridad, por lo menos del documental, que ni ellos mismos lo saben. Entonces tal vez la conclusión sea que esta es una obra que nació angelada, vaya uno a saber por qué, y se mantuvo de esa misma manera, porque incluso en las giras internacionales se da este mismo nivel de atracción y de éxito en públicos totalmente disímiles, con culturas totalmente disímiles, ¿no? Totalmente, sí. Nosotras no pretendemos la respuesta, digamos, Exacto. no buscamos la respuesta porque es como un poco pretencioso también decir es por esto, ¿no? Es como abrir el juego y la pregunta de, bueno, ¿qué pasó acá? Y cada uno sacará sus conclusiones, ¿sí? Sí. Hay algo ahí, porque hay millones de obras que son excelentes y que digo, bueno, ¿qué pasó con esta? Que sigue ahí. Yo creo que un poco lo que esbozamos es que hay algo de lo vincular y de cómo ellos Claro. cuidan ese espacio que es esencial, Sí. realmente. Y tal vez el teatro también influye, ¿no? El teatro, me refiero a Timbre 4. Sí, los productores también, ¿no? Es como son todos un equipo de gente muy para adelante, Sí. con mucho respeto por lo que hacen. Es algo muy hermoso eso. No, es una obra además que digo que atravesó más allá de estar en Timbre, digo, se fue al teatro comercial, sí, se fue a la ahora calle Corrientes, sí. volvió, Ahora pasó sí. y de vuelta, iba a los festivales, lo dicen ahí, digo, los festivales con puestas increíbles de dinero y ellos eran una sillita, una mesita, que lo cuenta Claro. un poco Claudio Sí, Tolcachir ahí, de que era lo que teníamos cuando armamos paneles, se vinieron abajo y nos dimos cuenta que no había panel que resista lo que se estaba contando de alguna manera, ¿no? Ellos cuentan algo que también me parece que yo no sé, porque no seguí todo este material, si están rompiendo un mito o no con esto de la omisión de la familia Coleman, y hablan sobre el título, que es de alguna manera también como bajarle el peso de lo teórico cuando empezamos a academizar y hacemos, ¿no? Sí, eso sucede, sí. Yo creo igual que ellos ocupan un lugar, son muy protagonistas, ¿no? Y hay algo también de no es bajarse el precio, pero como algo de humildad frente a decir, bueno, no, nosotros hicimos y esto funcionó. Pero bueno, igual creo que pasa muchas veces, ¿no? Que a veces hay algo azaroso y que después el público lo sobrecarga de mensajes y bueno, y sucede. Y la realidad es que eso que le pone el público también es valioso. No, si entras, si no te vas fuera del texto, queda perfectamente entendible. Pero digo, saber cuál era el origen también, de repente decís, uy, toda la teoría que hice. Igual yo creo que en eso que él dice es re coincidente con la obra, porque en verdad le pusieron omisión porque es una actitud frente a la vida, ¿no? Y creo que eso representa mucho la temática de la obra, que no es que en ese momento que vos estás como componiendo y de repente te aparece esa palabra y estás con esa temática, es como, uy, esta es la palabra. Totalmente. Digamos, siento que no es que le pusieron manzana y banana, que no tiene nada que ver. No, digamos. Esta es la prueba que siempre les digo a todos, es no le crean mucho a los autores, porque los autores también hacen sus propios relatos sobre lo mismo que hicieron de Claro, relatos. total, y es así. Cartoon tiene una frase que a mí me encanta, que yo me entero de qué trata mi obra cuando el público la va a ver y me dice de qué trata, claro, ¿no? Es un poco. Ellos, me parece que también pasa eso. Sí, totalmente. Y hay otra cosa muy interesante, que es que la obra no perdió identidad. O sea, que pese a estar en la calle Corrientes, como decía Javier, ellos orgullosamente vuelven a su espacio de origen. Y hay como una especie fuera de campo que también lo toca Tolcachir como director,
porque es bastante común ver en nuestros días como algunos directores fueron de alguna manera prostituidos por la calle Corrientes, y Claudio Tolcachir se mantiene en un eje de ser director básicamente de teatro independiente y continúa con esa línea. Y eso también, para mí, por lo menos, aparece en el documental, ¿no? Sí, no sé si tengo tanto contenido como background como para hablar de eso. Sí, lo que puedo decir es de que desde nuestra percepción, ellos son una compañía de teatro independiente. Sí, sí, Uno sí, se tal cual. imagina como Así se otra sienten cosa ellos, y ¿eh? estás ahí No, y no, son por ellos supuesto. y los ves a ellos Sí, moviendo sí. sillitas Sí, y tal cual. haciendo cosas, digo, tienen un tamaño de producción absolutamente independiente. Tal cual. Y eso es súper valioso, Bien. digamos. Bueno, ¿dónde se puede ver? Estamos Encuentro Coleman. el viernes que viene, Sí. estrenamos ayer, el viernes que viene seguimos en el Cacodelfia a las 21 horas. Dependemos de la convocatoria para seguir ahí. Esperamos Con debate posterior, ¿no? con debate posterior el encuentro Bien. que viene. Vamos a confiar en que vamos a seguir. Ojalá, ojalá. Así que necesitamos el apoyo del público. Bueno, muchas gracias. Gracias por la Florencia, invitación. por favor. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar el primer tema de la película La noche está marchándose ya justamente. El tema es ¿Qué pasará mañana? Y lo interpreta José Luis Perales. Aquí va.